Continuando con el trazo posterior, voy a tomar desde la línea superior básica hacia la línea del busto. Buscamos la mitad entre estas dos cantidades, estas dos líneas. Buscamos el centro, marcamos para trazar una horizontal nueva. Hasta ahí. Bien, entonces una vez que tenemos esta medida, podemos unir el punto de la caída del hombro, donde extendimos 1,5 hasta llegar a la línea que hemos marcado en una pequeña semicurva con la regla, con esta regla curva. Hasta ahí. Ahora continuaremos hacia la cintura. En la línea de cintura, que es donde marcamos nuestro talle espalda, ingresamos 2 centímetros. 2 centímetros y con la regla curva la colocamos de esta forma y unimos hasta esta línea anteriormente trazada en horizontal. Colocamos la curva hacia adentro del trazo, no tan metida, sino una semicurva muy suave. Luego también el punto 2 que hemos ingresado aquí lo uniremos hasta la línea de la cadera. Hasta ahí, y ya tenemos el centro de la espalda. Seguimos colocando la medida de la cadera, el contorno de cadera, la cuarta, la aplicamos desde la línea de nuestra cadera, que son 24,5. Esta medida la vamos a extender hasta la línea del busto, 24,5, y trazamos. Hasta ahí. Una vez que tengamos esta línea trazada, vamos a tomar por la cintura este valor que tenemos y lo dividimos para 3. Aquí tenemos 22,5. Bien, estábamos tomando esta medida de cintura que me quedó en este trazo. Tengo 22,5 hasta el punto que ingresé de los 2 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Esta línea de cintura, restándole los 2 centímetros, me dio 22,5. A este valor de 22,5, que es lo que tengo medido en la cintura, lo vamos a dividir para 3. Y como resultado me dio 7,5. Entonces vamos a marcar y dividirlo en 3 partes. 7,5 me da hasta aquí y 7,5 hasta aquí. Tengo 3 partes ya divididas. Ahora, una vez que tengo dividido este valor, necesitamos formar la pinza de la cintura, que va dirigida hasta la línea de la sisa. Para poder definir a qué altura llego, debemos medir desde la caída del hombro hasta la línea del busto. Buscamos la mitad doblando la cinta, marcamos hasta aquí, que me llegó la mitad, para luego continuar con este pequeño espacio que sería la mitad de esta medida, volver a buscar la mitad. ¿Ya? Y ya tengo el punto hacia donde va dirigida la pinza de la cintura. Entonces, este punto medio, que sería la cuarta parte de este espacio de la altura de caída de hombro hasta la línea de busto, las voy a unir hacia la cintura de esta manera con la regla curva. Conectamos el punto del último tercio hacia esta marcación que hice al final. Bien, ahora para saber qué ancho va a tener esta pinza, necesitamos hacer una resta. De la medida de cintura que tengo, 18, que ya es la cuarta, a este valor le vamos a restar con los 22,5 que me salió
midiendo desde la línea que teníamos de la cadera, que es esta, porque aquí tenemos los 24,5, ¿verdad? Entonces, hasta el punto que ingresé 2 me dio 22,5. Menos 18 me sale un total de 4,5. Esta será la profundidad para la pinza. 4,5 lo divido para 2 para repartir este ancho. Y coloco 2,25 hacia un extremo, 2,25 hacia el otro. Y podemos unir nuevamente hacia el mismo punto con la regla ubicada de esta manera en curva. Y ya tenemos la pinza del posterior. Esta pinza la debemos continuar hasta la línea de cadera, la escuadramos para darle el largo total hasta ahí y la unimos recto con la regla recta. Bueno, vamos a ver cómo colocar la medida o el valor y la ubicación de la pinza del posterior. Necesitamos primero tomar el valor que tengo desde la línea del costado, ¿sí?, hacia el punto 2 que ingresé, que tengo 22,5. Este valor lo habíamos dividido para 3. Tenemos dividido esta cintura en 3 tercios. Listo. Ahora, con eso definimos el centro de esta pinza, que es aquí, porque vamos a trazar la pinza en el último tercio. Desde aquí parte la pinza. Por el lado de la sisa, para ubicar la altura de la pinza, tomamos desde la caída del hombro a la línea del busto, buscamos primero la mitad y luego la mitad de esta mitad. Ahí, buscando la cuarta parte de esta medida, que sería aquí. Esta es la mitad desde este punto a este punto, y esta es la otra mitad desde este punto hasta acá. Esa es la medida que voy a trabajar. Para saber el tamaño de profundidad, vamos a restar los 22,5 que tengo aquí más la cuarta de mi cintura de mi tabla de medidas. En mi tabla de medidas tengo 72 de cintura. La cuarta parte es 18. No voy a tomar en cuenta esos 3 centímetros en este caso, sino los 18 completos. Esos 18 los voy a usar para hacer una resta. 22,5 que tengo aquí, ¿sí?, 22,5 menos 18 centímetros me da un total de 4,5. Estos 4,5 vendrían a ser el tamaño de la pinza o el ancho y profundidad de pinza. Pero para poder trazarlo, colocamos la mitad de este valor para cada lado, para cada extremo. 4,5, la mitad son 2,25. Y ponemos 2,25 hacia la derecha, 2,25 hacia la izquierda. Y una vez con la medida, con estos 3 puntos trazados, empezamos a unir con la regla curva de esta manera hacia el punto antes marcado y luego a cada extremo, así. Dentro de la pinza alargamos hasta la línea de cadera y unimos para cada lado de los extremos de la pinza con líneas rectas. Bien, continuamos con este mismo trazo, continuamos con el delantero. Solamente vamos a continuar en las mismas líneas que habíamos extendido. Partiendo de esta línea que tenemos donde nos dio 24,5, desde ahí continuaremos. Voy a darle medida del valor de la cadera, que son 24,5, hacia el otro lado hasta arriba, 24,5. Y cerramos este cuadro.
entonces tengo aquí 24,5. Bien. Ahora, desde la línea de la cintura, que sería esta, la línea de cintura, vamos desde aquí hacia arriba vamos a subir el valor del talle delantero. Nuestro talle dice que es de 44 centímetros. Medimos hasta arriba los 44. Por este lado, 44, por este lado, y unimos. Superior. ¿Sí? Esta línea anteriormente no la tenía extendida, solamente continué de la misma que ya tenía trazada y la alargué un poco más. Nos dirigimos hacia este punto del vértice que tenemos al momento de subir el talle. Lo voy a alargar más porque vamos a medir el valor del cuello. Por último punto de este ángulo de aquí, vamos a medir el cuello, que sería la sexta más 2, 8,3 hasta aquí, y la profundidad desde este punto, desde este vértice hacia abajo, la sexta, que tenemos 8,3 más 2 sería 10,3. Hasta aquí 10,3 y acá 8,3. Formamos el escote por ahí. Y ahora, para darle la forma del hombro, lo que continuaremos por hacer será escuadramos. Donde vamos a escuadrar es por la caída del hombro del posterior, que es este punto. Escuadramos de esta manera, tomando de referencia el punto de caída de hombro, y extendemos hasta llegar al trazo del delantero. Ahí, solo un poco. Luego tomamos la medida de la espalda, el ancho de la espalda. Por aquí tenemos 18 centímetros y medio, 18,5 hasta aquí. Desde la línea vertical del lado del delantero hacia la izquierda, 18,5 sobre la línea que extendí. Línea de hombro de nuestro trazo delantero. De los 18 centímetros de ancho espalda, la voy a escuadrar para que llegue hasta la línea del busto. Estoy escuadrando tomando como referencia la línea de busto y tomando también como referencia el punto de la caída de hombro, y lo extiendo hasta abajo. De este valor, la mitad, y diseñaremos la curva de esta sisa. Por este punto ingresamos 1 centímetro, hasta ahí 1 centímetro, 1. Tenemos nuestra curva de sisa, pero necesitamos definir por dónde va a cruzar. Entonces vamos a buscar la mitad también de este valor hasta ahí, y vamos a unir los puntos. Venimos de la caída del hombro hasta el punto 1, y desde el punto 1 pasando por la siguiente marca, llegando también hasta el punto del costado. Esta sería mi línea de costado. Aquí lo voy a poner costado. Línea de nuestro costado tiene que llegar hasta aquí. Bien, entonces vamos a formar esta curva manualmente hasta ahí. Para el posterior,
Y para el posterior la sisa va a llegar, voy a hacer con otro color, debe de llegar por esta mitad. Aquí la diseño con el otro color hasta aquí, ¿sí? Hasta la mitad que teníamos marcada antes. Ya. Distancia de busto 9 centímetros. 9 centímetros medimos en la cintura y en el ruedo. También vamos a marcar la altura del busto. Tenemos en altura de busto 26 centímetros. Esta altura de busto debe de venir desde la línea superior donde me dio el talle delantero. Desde ahí buscamos el alto del busto, 26 centímetros. Mira aquí, 26. Por ahí mismo vuelvo a medir los 9 de distancia de busto y unimos. Bien, vamos a trazarle la pinza en la cintura del delantero. Entonces vamos a dividir luego de la distancia de busto hasta el costado, buscamos la mitad, buscamos la mitad de este valor, ¿ya? Y vamos a colocar 3 centímetros de profundidad en este espacio, 1,5 para cada lado. Ahí, 1,5 para cada lado, hasta ahí. Vamos a diseñar una pinza. Ahora vamos a medir cuánto tenemos del centro delantero hasta aquí. Tenemos 15 y seguimos midiendo desde el otro extremo de la pinza. Tengo hasta este costado 6. 15 más los 6 centímetros me da 21. Estos 21 centímetros los restamos con 18 del valor de cintura. 21 menos 18 serían 3 centímetros que vamos a dar para una segunda pinza en el delantero. Serían 1,5 para cada lado. Ahí el busto. Ahí. Y termina por la línea de cadera. Hasta ahí. La segunda pinza del delantero va unida hacia la sisa con la regla curva que medimos en sisa. Hasta ahí, en curva hacia adentro, y terminamos escuadrando este centro pinza hasta la cadera, línea de cadera, ¿sí? Y empezamos a cerrar la pinza, línea recta, y acá en línea curva, ¿sí? La pinza de la distancia de busto, que sería esta, se va a unir hacia el hombro en la mitad. Tengo 12 centímetros, busco la mitad, que sería ahí, y lo unimos en curva así, colocando la regla, llegando la curva hacia arriba. Ahí. Desde la línea de la cintura por el centro delantero vamos a subir 4 centímetros y por este mismo punto sacamos 3. Ahí. Subimos 4 y sacamos 3. Este punto lo vamos a alargar llegando hasta el punto de escote. Luego por el escote, desde la línea del hombro, vamos a colocar el valor del recorrido del escote espalda. En el escote posterior tengo 9 centímetros de recorrido. Ese valor lo aplico desde el punto de hombro hacia arriba, 9 centímetros. Hasta aquí, 9 centímetros. Luego escuadramos ahí por esta diagonal
desde los 9 escuadro allá. En la parte superior que hemos alargado vamos a darle el ancho del cuello. Este cuello va a tener 7 centímetros de ancho. Ahí. Vamos a escuadrar extendiendo el escote por el punto de escote 10,3 y aquí aplicamos 5 centímetros para la solapa, 5 centímetros hasta ahí. Subimos 1, sacamos 5 y subimos 1. Ahora por este punto lo vamos a rediseñar llegando hasta el punto de escote que teníamos aquí. Ya tenemos subido el centímetro y este punto llega hasta el punto 3 de la cintura, no tan curvo, lo unimos aquí, hasta aquí. Aquí vamos a escuadrar esos 3 centímetros, dejándolo también para el ruedo. Esto sería el valor del cruce del botón, hasta ahí. Por el escote, regresando a la solapa, para definir la terminación del cuello voy a subir 3 centímetros y extiendo por ahí 3,5. 3 de altura, 3,5 de salida, para formar esta diagonal del que me formará el cuello. Ahí subí 3, saqué 3,5 y tracé la diagonal. Ahora desde este punto voy a unir hasta el punto 7, que es el ancho de este cuello, en una curva. Unimos en una semicurva hasta llegar al punto 7 con la curva de la regla. Ahí. Tanto la solapa, valor de cruce de 3 centímetros, y tenemos listo el cuello. Tenemos que simplemente recortar la pieza del cuello y sacarla aparte.